Bien. ¿Cómo vive esta pelea los jueces, el presidente, la decisión de la Corte? Bueno, la verdad que veo con mucha atención todo lo que ocurre, veo muchas contradicciones desde el Poder Ejecutivo, porque por un lado critica fuertemente al presidente de la Corte y por el otro lado se rasgan las vestiduras porque pasa gente a tocarle bocina por la casa a Lorenzetti. Yo creo que es una bocanada de aire fresco para la República que la Corte se aboque a tratar este tema, más allá de lo que resuelva. Me parece que estamos carentes de institucionalidad en este presente y que una cuestión tan grave que tiene que ver con lo que podría ser el avallazamiento de la independencia del Poder Judicial, que el máximo tribunal, que sus máximos componentes se encarguen de ver qué está pasando, me parece que es algo muy bueno. Para usar una terminología propia del kirchnerismo, ¿este kirchnerismo volvió mejor respecto de la justicia que el anterior? ¿Volvió mejor en qué sentido? Porque para algunos mejores volvieron con mucha más fuerza, me parece a mí. Yo creo que el gobierno kirchnerista anterior intentó disciplinar a jueces y fiscales de una manera en la cual yo tuve mi pequeño protagonismo, que me suspendieron, me redujeron el sueldo, me sometieron a un juicio político, y hoy ya van como a la colonización de la justicia federal por un lado. ¿A la colonización? A mí me da esa sensación, pensemos un poco si leemos el proyecto de reforma judicial, que ya tiene la aprobación del Senado, que la cantidad de cargos que se están creando en este contexto de pandemia, de crisis sanitaria, de crisis económica, de pobreza del 41%, la verdad que meterse en esta faraónica reforma no puede tener otro motivo que no sea la colonización. Y además la propia ley tiene un artículo que para mí es bastante peligroso, que pone en cabeza de los subrogantes, o sea, subrogantes que no subrogan a nadie, porque no hay un subrogado, en cabeza de subrogantes todos los casos que entren durante el primer año y medio. Realmente esto es una invitación a la persecución ideológica con ropaje de justicia, ¿no? Sí, Javi. Fiscal, el gobierno ya dijo hoy que si la Corte finalmente falla en contra de los deseos del gobierno, que son la recomendación del Consejo de Magistratura y de la decisión del Senado de volver a los 3 jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, a sus juzgados de origen, el gobierno dice, si la Corte convalida que se queden donde estaban, es un hazmerreír, porque cualquier gobierno va a poder redirigir a los jueces a los lugares donde quiera. La oposición, por otra parte, dice lo contrario, que si la Corte llega a avalar lo que el Senado y el Consejo de Magistratura impulsaron, se termina la República. ¿De qué manera un país es creíble cuando en manos de una Corte Suprema pareciera que está lo que yo llamo la democracia on demand? Según lo que cada uno le parece, es. Lo que pasa es que, a ver, desde mi punto de vista, la Corte no tiene que opinar sobre los traslados. Desde mi punto de vista, la Corte como última instancia sobre si algo es constitucional o no, me parece que está muy bien que dictamine sobre esto. Porque lo que yo creo que la Corte tiene en sus manos hoy es decidir si este mecanismo sui generis que le da una especie de no acuerdo a jueces que ya lo tienen, porque ya son jueces federales, si este mecanismo es constitucional o no. Yo creo que la Corte, y eso es lo que piden los accionantes, los jueces que están accionando, que digan si este mecanismo es constitucional o no. Si puede ser, porque si esto es constitucional, si la Corte avala esto, bueno, estamos diciendo que por mayorías políticas se puede mover a un juez. No nos olvidemos que estos jueces, porque yo he escuchado a importantes senadores decir que no tienen acuerdo estos jueces. ¿Cómo que no tienen acuerdo? Son jueces federales que tuvieron su acuerdo en su momento. Esto es un ejemplo muy obvio, pero lo vengo diciendo. Cuando el juez del juzgado 4 toma vacaciones o tiene que hacer un curso o algo, viene el juez del juzgado 5 y le pide, ¿me podés firmar durante enero o durante esta semana? Y el juez del juzgado 5 le firma al del juzgado 4 y no necesita un acuerdo. A nadie se le ocurre que te quiera al Senado a que le pongan un acuerdo. No ocurre, esto es algo que ocurre en tribunales desde siempre. Entonces, a mí me parece que lo que tiene en sus manos la Corte es establecer si por una mayoría política se puede correr a un magistrado.